El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. El texto evangélico que hemos escuchado viene a ser la continuación del Evangelio de ayer. Sin embargo, nosotros no continuamos, interrumpimos la secuencia evangélica por nuestra fiesta patronal, que fue un evangelio distinto. Jesús habla o está enseñando a sus discípulos sobre la oración. Sus discípulos lo ven orar y entonces le hacen la petición: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Viene la oración del Padre Nuestro y después de enseñarles esta oración del Padre Nuestro, viene este texto que hoy acabamos de escuchar. Es necesario saber el contexto de estas palabras para poder dar la correcta interpretación del texto que tenemos delante. Jesús mueve a sus discípulos no solamente a saber qué decir mientras se ora, y pareciera que ese es el conflicto más grande de muchos de nosotros, que no sabemos qué decir cuando oramos. ¿Qué le digo? Y a veces este conflicto nos lleva a abandonar, a descuidar la vida de oración. No oramos porque no sabemos qué decir. Jesús por eso nos enseña la oración del Padre Nuestro que contiene realmente todo lo que podemos decir. ¿Cómo es que tenemos que dirigirnos a Dios? ¿Qué tenemos que decir en ese momento de oración? Que no se basa en peticiones simplemente. Notemos la estructura del Padre Nuestro, que no inicia pidiendo, no inicia con peticiones, y la costumbre de algunos de nosotros pues es, en cuanto comenzamos a orar, pedimos. La estructura del Padre Nuestro, podemos decirlo, está general. Vamos a tomar la estructura general del Padre Nuestro. Primero, en un primer momento, uno se dirige a Dios alabando y reconociendo a Dios. Eso es lo primero.
La estructura del Padre Nuestro comienza reconociendo quién es Dios y por eso nos dirigimos a Él como Padre. Santificado sea tu nombre, alabando y reconociendo que el nombre de Dios es santo. Pero es un reconocimiento a Dios mismo. Alabar los atributos de Dios, alabar las maravillas de Dios. Y luego viene la petición: danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Las peticiones. Pero fíjense que las peticiones que Jesús hace en esta oración del Padre Nuestro no son o no parten del deseo egoísta del hombre, no, sino parten de la necesidad. Necesitamos el pan para sobrevivir, es decir, necesitamos el alimento para vivir. Necesitamos el perdón de Dios para seguir adelante en el camino de la vida, para no dejarnos dominar y controlar por el mal, por el pecado. Reconocemos que el mal es una realidad presente en nuestra vida y que nuestra lucha continua es contra las fuerzas del mal, y por eso la petición de líbranos del mal, porque estamos inmiscuidos, estamos conviviendo continuamente con el mal. Recuerden aquella imagen de del trigo y la cizaña, que el dueño no permitió que cortaran la cizaña, permitió que estuvieran juntos trigo y cizaña, pero al final serían separados. Entonces nos vemos envueltos en esta situación del mal, y por eso le pedimos al Señor: líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Es decir, sabemos que tenemos deseos, sabemos que somos débiles y podemos ser engañados fácilmente por el enemigo y podemos caer precisamente en la tentación, podemos hacer caso a las sugerencias del maligno. Vean, las peticiones que vienen en el Padre Nuestro no parten del deseo egoísta del hombre. No parten de ese deseo egoísta del hombre, sino de la necesidad del hombre. Esto, queridos hermanos, ya nos está sugiriendo a nosotros el modelo de oración. Que nuestra estructura de oración tome siempre la forma del Padre Nuestro. Cuando inicie esta oración, comienza reconociendo a Dios. Reconoce quién es Dios. Reconoce lo que antes Dios ya ha hecho en ti. Y finalmente pide, pero no pidas partiendo de tus deseos egoístas. Porque muchas veces pedimos partiendo desde nuestros deseos egoístas. Quiero que a mí me vaya bien, pero me olvido de los demás. O a veces fíjense cómo hay personas que pueden pedir un mal para otras personas. Sí, hay gente que en su oración pide el mal para otras personas, simplemente porque me cae mal esa persona, porque esa persona me ha hecho daño, y pide el mal para los demás. Pues no, hay que hacer la diferencia y hay que lograr tomar conciencia de lo que es deseo egoísta
y de lo que es auténticamente necesario, para que nuestra oración de veras tenga fruto y tenga éxito, y nuestra oración nuestra petición sea realmente colmada. Y esto lo sabemos porque continuamente aparece en reflexiones que hay que pedir a Dios lo que realmente necesitamos. Solamente Dios nos concede lo que necesitamos. ¿Sí? Lo que necesitamos, no lo que deseamos. No lo que deseamos de manera egoísta. Bueno, eso, para ir en el contexto de este texto. Luego hoy pone el ejemplo de este amigo que llega a medianoche y entonces el amigo no tiene que ofrecerle y va con otro amigo a pedirle algo para ofrecerle al que llegó de visita. Y el otro pues no quiere levantarse. No puedo levantarme a darte lo que me estás pidiendo porque mis hijos y yo ya estamos acostados. Y Jesús dice, aquí es donde nos enseña otro rasgo de la oración, que es la perseverancia, la insistencia. Nuestra oración no solamente tiene que ser una oración de fe, no solamente la oración tiene que partir de nuestra real necesidad, sino que también tiene que ser perseverante, persistente. Y una exégesis bíblica que parte del texto griego de este evangelio que hemos escuchado, aquí ya en el español se traduce como molesta insistencia, pero en el griego original se traduce más bien como con la palabra descaro o descarada insistencia. Jesús también toma en cuenta nuestra realidad. No es simplemente que nos motiva a orar, no simplemente nos motiva a ponernos en la presencia de Dios así por nomás. Jesús está tomando en cuenta la situación del hombre. Y hay que verlo desde esa perspectiva, porque es ahí donde descubrimos ese amor y esa misericordia de Dios que nos permite a nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra miseria, a pesar de lo que somos, Dios nos permite estar delante de Él. Dice aquel salmo de la Sagrada Escritura: ¿quién puede estar en la presencia del Señor? El de corazón limpio y manos puras. ¿Y quién de nosotros tiene así realmente un corazón limpio? ¿Quién de nosotros realmente tiene unas manos puras que no están manchadas por hacer el mal? A lo mejor la mayoría de nosotros, o todos, nos falta esa pureza del corazón, esa pureza en nuestro obrar. Y aún a pesar de nuestra impureza, aún a pesar de nuestro pecado, el Señor nos da permiso de que podamos estar delante de Él. Por eso la característica de la oración que hoy el Evangelio nos ofrece es esto: descarada insistencia. Sigue poniéndote delante de Dios, siempre ponte delante de Dios, pero sé consciente que no tendrías ningún derecho delante de Dios por tu situación. Por eso sé descarado. Es el descaro. Ora siempre con descaro, porque no tienes cara. Es como traduciríamos también en nuestra palabra, en nuestro idioma, con la palabra sinvergüenza. ¿Quién es un sinvergüenza? Pues es el que no tiene vergüenza, ha hecho algo malo y ahí está, delante de la otra persona a la que dañó, a la que ofendió, como si nada. Ese es un sinvergüenza.
Esa es otra palabra que podríamos nosotros utilizar para comprender mejor lo que el Señor nos está diciendo. Sin vergüenza, ponernos delante de Dios. Ahí es donde encontramos precisamente ese amor, esa misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Tengo derecho de presentarme a Dios? No. Pero Él me lo permite. Dios me permite estar delante de Él a pesar de mi situación. Y dice Jesús, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará a darle cuanto necesite. Veamos, vuelve a aparecer esta palabra de necesitar, no lo que desee. No dice, no se va a levantar, sí se levantará y le dará cuanto desee. No dice eso. Sí se levantará y le dará cuanto necesite. Volvemos al principio. La oración, la petición debe partir de nuestra necesidad y no del deseo egoísta del hombre. Pues ojalá, queridos hermanos, que corrijamos nuestro modo de orar si es que no estamos orando debidamente para poder ser escuchados. Y si vamos a hacer petición a Dios en nuestra oración, que parta de la necesidad y no del deseo. No lo que tú deseas. No todo lo que queremos es necesario. Hay cosas que queremos y no son necesarias. Están partiendo del deseo. Yo quiero, yo lo deseo, porque sé que eso me va a dar seguridad, porque sé que eso me va a dar prestigio, porque sé que eso me va a dar satisfacción. No. Debe partir nuestra petición siempre de la necesidad. En el Evangelio de San Mateo, cuando habla también de la oración, Jesús añadirá, pidan primero el Espíritu Santo. Porque no saben pedir, dice Jesús. No saben pedir lo que les conviene. Pidan por eso primero el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos haga conocer, nos haga entender cuál es nuestra necesidad. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad ahora? Y entonces pídensela al Señor con fe y con una insistencia. Que seamos perseverantes en la oración y sobre todo tomando conciencia de quiénes somos, que no tenemos derecho de presentarnos delante de Dios, pero Él nos lo permite. Que seamos entonces así, descarados e insistentes. ¿Sí? Creo que estas palabras las podemos entender fácilmente. Entonces, ahí tenemos ya. Creo que tomando en cuenta estos elementos, no nos podemos quedar callados delante de Dios, en la presencia de Dios. No nos podemos quedar sin saber qué decir. Creo que estos elementos, si los seguimos profundizando, y es lo que les toca a ustedes, seguir profundizando en esto. No es simplemente, pues ya lo escuché, no, hay que seguir profundizando. Si tomamos en cuenta estos elementos, entonces ya no habrá que callarnos delante de Dios en la oración. Sabremos qué decir, sabemos de dónde partir, porque tenemos estos elementos que Cristo mismo nos ha dado para orar. Y sabemos que la oración pues es esencial dentro de nuestra vida cristiana. Jesús continuamente ora, el cristiano pues también continuamente debe orar en todo momento. Orar, hablar con Dios, porque si estamos siguiéndolo a Él, queremos reflejarlo en nuestra vida, en nuestras actitudes. Por eso la oración es un modo de relacionarnos con Dios. Hay que tratar más a Dios para aprender de Él, que así sea.